ejemplo, que en ese intento, en la alternativa número 1, se han trazado 4 líneas, pero en esas 4 líneas que se han trazado, han dejado 2 puntos que no han estado trazados por la línea, que no han estado interpelados. Entonces esa alternativa es un intento que no logra el objetivo, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda. ¿Ahí qué pasó? De nuevo 2 afuera. Bien. Dejaron 2 afuera. Misma situación. Desde ya les digo que pueden participar, y si están muteados pueden participar y meter la cuchara en cualquier momento de la capacitación sin problema, para que no se torne tan monótono, tan aburrido de que hable yo solo, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en esa alternativa, pasa la misma situación, ¿sí? Quedan 2 puntos sin estar trazados o cruzados por la línea. Vamos a otra alternativa, la número 3. ¿Qué es lo que ven ahí que pasa? Otra vez quedó Uno afuera. Seguimos frustrados, digamos, básicamente, ¿no? Bueno, vamos, ¿quieren volver a repensar? Les doy medio minuto más para que vuelvan a repensar la idea y seguimos con el ejercicio para darles una solución, si es que la tienen. Yo les diría que no se enfoquen en el cuadrado, que no se enfrasquen, como les dice a veces cuando uno está agobiado por problemas. Imaginemos en el trabajo, tiene muchas cosas, y uno se enfrasca y se centra mucho en el cuadrado. Lo ideal en estos casos, ustedes que lo están viendo, digamos, en la pantalla, no tienen la hoja, yo les sugiero que hagan 3 o 4 metros para atrás y vean la imagen desde un poco más atrás, para no estar encima del cuadrado, ese cuadrado imaginario. Buenas tardes. Hay que hacer las líneas por fuera del cuadrado. ¿Cómo? Hay que hacer las líneas por fuera del cuadrado. Bueno, sí, puede ser. Lo resolví, el tema es que no tengo cómo mostrarles. Bueno. Activa cámara y mostralo. Sí, nos está mintiendo. Digo que no son muy bonitos mis dibujos, sí, les digo. Justo iba a mostrar, no se alcanza a ver. Pero bueno, sí. La idea, la intención es esa, que se aparten un poco del cuadrado. Acá, mira. Excelente. Excelente. ¿Lo ven todos? No. Bueno. ¿Algún compañero de ustedes que pudo hacerlo? Yo se los voy a mostrar en la pantalla para que ustedes vean que sí se puede. Imaginemos que la primera línea que se traza es esta de la diagonal. Esa sería la primera, y en la segunda traza se hace la diferencia porque se sale un poco del cuadrado. Luego se cruza con la tercera y finalmente la cuarta. Un poco, digamos, esta solución es la que rompe el paradigma. ¿Por qué hablamos de paradigma? Pues muchas veces, ¿qué les quería transmitir con esto? Los paradigmas son ideas, preconceptos, que hacen que siempre, o en general, hagamos las cosas de la misma manera, ¿no? Y lo que se busca con esta capacitación, o todo lo que se trabaja en mejora continua, es tratar de buscar un enfoque diferente y tratar de hacer las cosas diferentes como habitualmente las hacemos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de esto cuando avancemos en la charla. Pero la idea es esa, es que rompamos un poco los preconceptos, esta cosa que tenemos en la vida cotidiana de que cuando nos vamos de vuelta a la casa o venimos al trabajo siempre lo hacemos por el mismo camino, no importa si es el que tiene más tráfico, el más largo, pero yo me acostumbré a hacerlo de esa manera y no probar otro. De la misma manera en el trabajo hay muchas formas de hacer las cosas que apuntan a ser por ahí más productivos, más eficientes, pero muchas veces por el temor a hacer algo nuevo, yo me conformo con seguir haciéndolo de la misma manera. Bien. Dicho esto, vamos a empezar la capacitación. Una sola pregunta más. Ahí tienen otra solución, que es partiendo desde otro lugar. Pero por ahí también el error es decir que hay una sola solución. Hay distintos tipos de enfoque o soluciones. Una pregunta más. ¿Se puede hacer con 3 líneas? Yo calculo que no. Sí, sí se puede. No. Bueno, para no demorarnos mucho, porque si no nos va a llevar mucho tiempo el ejercicio, piensen ustedes si trazan 3 líneas que sean paralelas casi en el infinito, es decir, 3 puntos que se unan con una línea, y que esa línea sea infinita, y que esa línea, así como sube, luego baje, y corte a otros 3 puntos, y después vuelva y corte a los otros 3, digamos, 3 líneas, imaginemos un punto grueso, ¿sí?
Esa sería la solución con 3 líneas. Estamos hablando de un caso extremo de que sean líneas que se corten en el infinito. De la misma manera, esto se puede hacer también para una sola línea, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer para una sola línea? ¿Alguno se le ocurre alguna idea? Sí, a mí. Una línea ancha. Lo borro todo. Esa es la más común. Bien. Esa puede ser una. Otra solución es que nosotros cortemos los papelitos, digamos, cortemos en 3 tiras, 3 puntos, unamos todos los 9 puntos en una sola tira y con una fibra los podamos unir. Digamos, ninguno va a estar escrito de que no se puede hacer de esa manera, ¿sí? Pero bueno, la idea de esto, ¿cuál es? Romper un poco el hielo, hacer algo distendido y que, digamos, y ver eso, que tenemos que romper paradigmas y no estar siempre enfocados en hacer las cosas de la misma manera, sino que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿sí? ¿La línea tiene que ser recta? Sí, puede ser una línea recta. O sea, tiene que ser siempre recta para unir con una sola línea, en realidad, los 9 puntos. Si no, Sí. hace una víbora. Salís Sí, de en la ese caso primera, sí. doblás en la segunda y después salís de la segunda y doblás en la tercera, ¿o no? Ya sería una curva, no sería una línea recta. No, Claro. por eso. Entonces tiene que ser recta, a eso es lo que voy. Sí. Listo. Bueno, Acá. dicho esto, vamos a empezar con la charla, que la idea es que la terminemos el jueves, 2 horas. Perfecto. Bien. Bueno, avanzamos entonces con la capacitación propiamente dicha de 7 pérdidas. ¿Cuál es la idea de hacer esta charla primero antes de avanzar? En base a un diagnóstico que hicimos con Edgardo, Lucía, que nos llevó un par de semanas a hacer el diagnóstico de un informe, nosotros sacamos como conclusión de que se pueden trabajar algunas cosas en la empresa de manera integral, holística, es decir, integrando a todos los sectores. Por ahí vamos a enfocarnos en algunos sectores en específico. Y una de las cosas que advertimos en las que podemos trabajar y avanzar tiene que ver con 5S, ¿sí? Para trabajar 5S, que es una de las herramientas de la filosofía japonesa, consideré yo, mejor dicho, que es esencial avanzar primero en abordar este tema, que seguramente es de conocimiento para muchos de ustedes, por ahí algunos tienen alguna idea, capaz que tuvieron alguna capacitación en este tema. La idea es refrescar los conceptos de algo de sentido común. Todo lo que vamos a hacer de sentido común, no es algo, digamos, tan loco, tan complejo. Y si yo me quiero llevar de esto, por ahí, bueno, la idea en las capacitaciones es más interactuar, preguntarle a ustedes qué esperan de esta capacitación, qué piensan, si conocían que el INTE está trabajando con TAN en cosas que tienen que ver con mejora de productividad, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a avanzar y vamos a hacerlo de una manera rápida para no divagar y para que no se les torne aburrido tampoco a ustedes, ¿no? Seguramente nos iremos demorando más algunos puntos. Bueno, 3 frases que yo anoté en algún momento cuando di esta charla para otro grupo y que me resultaron interesantes porque tienen que ver con lo que vamos a trabajar. 3 frases de Albert Einstein. La primera dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta seguramente la han escuchado, es decir, si uno quiere resultados diferentes, necesariamente va a tener que hacer las cosas diferentes. Si va siempre por el mismo camino, es muy difícil. La segunda dice: de una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, la voluntad. Y la tercera dice: todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Bien. Me gustaron estas frases como para reflexionar un poco con todas, digamos, las actividades que hacemos y el porqué de las hacemos, el motivo. No sé si la tercera tiene algo que ver, pero me gustó, me parecía que estaba buena, así que entró también en este paquete de 3 frases. Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de la reseña histórica de dónde se originan las 7 pérdidas. Las 7 pérdidas se originan en Japón, comienzos del siglo XX, más que comienzos, mediados, digamos, se potencian mediados del siglo XX, cuando los japoneses empiezan a trabajar. Seguro ustedes han escuchado la filosofía Toyota, el concepto de Toyota, que tiene que ver con cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo las podemos hacer de una manera más óptima, cómo podemos producir, porque ellos tenían bastantes limitantes que tenían que ver con su geografía, soportaron 2 bombas atómicas, no tienen petróleo,
tienen una isla prácticamente, y a pesar de esas limitantes que ellos tienen de recursos, son una potencia. Entonces empieza a estudiar el milagro japonés, o cómo, digamos, cómo analizar esta cultura de trabajo que ha traído resultados. Bueno, ellos empiezan a trabajar, van a Estados Unidos, se ven que no pueden trabajar con la misma matriz productiva, una cuestión de que no pueden producir porque no tienen capacidad física, más allá, digamos, que digamos, conceptualmente vamos a ver una pérdida. Entonces empiezan a ver que no pueden trabajar de la misma manera que otros sistemas productivos, o tienen que trabajar de una manera eficiente y no fabricar todos los autos del mismo color, porque el mercado te demanda distintos colores. Entonces esta corriente de pensamiento se quedó de un ingeniero que se llamaba Taichi Ono, que empieza a modelizar esta metodología en trabajo en Toyota, y esta metodología después se replica en todos lados. Un poco lo que vemos acá nosotros, este concepto de las famosas 7 pérdidas o los 7 desperdicios, lo empiezan a desarrollar y trabajar los japoneses. Bien, vamos a ver ahora qué son las 3 MU o las 3 MU. Nosotros vamos a trabajar con una en particular, las otras 2 también son importantes, pero nosotros vamos a enfocar en una. Esto tiene que ver, todo lo que hablamos acá tiene que ver con pérdidas. Mura dice que está relacionado con la variabilidad. Es decir, imaginen ustedes, ya vamos a ver cómo lo explicamos, que a veces se trabaja mucho y a veces se trabaja poco. Es decir, no siempre se trabaja en un trabajo, digamos, en una operación, una función que a vos te asignan, no siempre trabajas de la misma manera. A veces trabajas con más intensidad y a veces con menos. Eso habla de la variabilidad, ¿sí? Es decir, que no tenés una función de trabajo asignada o una tarea que siempre es pareja. A veces trabajas más, a veces trabajas menos. El concepto de Murray está relacionado con el exceso. Esto tengan en cuenta ustedes que tiene que ver con que se trabaja de manera forzada, ya sea que la persona trabaja de manera forzada o la máquina, el equipo trabaja de manera forzada. Esto indudablemente te lleva una pérdida de alguna manera. Imaginen un equipo que trabaje por encima de su capacidad admisible, nominal. Bueno, la tercera pérdida, que se llama muda, es el desperdicio. En esa pérdida, la que se llama muda, desperdicio, nosotros nos vamos a enfocar en las 7 pérdidas o desperdicios más comunes en los procesos productivos. Antes de avanzar a ver la primera pérdida, tenemos que entender un concepto. Si tienen alguna duda, ustedes me van preguntando, para no ir tan rápido. Es importante aclarar cuál es el concepto de productividad. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de productividad. Hoy en día en la empresa se habla mucho de productividad, por ahí han tenido un concepto medio desconocido. Pero ¿cuál es la idea? Que ustedes entiendan primero el concepto de productividad y en función a eso vamos a analizar las pérdidas y vamos a ver cuáles son aquellas pérdidas o desperdicios que nos pegan a nosotros en nuestra tarea diaria, que les pegan a la empresa, y ver cómo las podemos minimizar. Entonces, para entender el concepto de productividad, dice, es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. O sea, sería un cociente, una división que se obtiene de dividir la cantidad que yo produzco sobre todos los recursos empleados. Es decir, todos los recursos que se pusieron en función o al servicio de producir algo, tienen que ver con recursos, materiales, insumos, mano de obra, tecnología, servicios, tiempo, ¿sí? Entonces esto te va a indicar cuán bien vos usaste esos recursos para llegar a producir una cantidad X. Ejemplo rápido, no vamos a debatir mucho de esto, porque podríamos hacer ejercicios para medir productividad, pero básicamente yo tengo una fábrica, una sodería, una fábrica A que fabrica 10.000 botellas por día, y la fábrica B que produce 7.000 botellas por día. Entonces, pregunto en voz alta, ¿yo puedo decir con esa información que la fábrica A es más productiva que la fábrica B? ¿Que la que produce 10.000 es más productiva que la fábrica que produce 7.000? ¿Con esa sola información? No. ¿Por qué? Porque tendrías que ver cuántos Porque no costos tenés sabemos con qué asociados recurso. a la producción de las 10.000 y las otras. Porque tal vez produjiste 10.000, pero el costo fue mayor al otro, al de producir menos cantidad. Perfecto, exacto. ¿O qué recursos empleaste? Exactamente. Si no tenemos en cuenta información adicional como qué recurso empleo, yo no puedo decir que la empresa A, porque hace 10.000 botellas, es más productiva que la B, que hace 7.000. Puede que la empresa A tenga 20 empleados y la B tenga 8. Entonces es muy relativo. Entonces, si no tengo en cuenta los recursos que utilizo, es muy difícil que yo pueda decir que una es más productiva que otra. Sí puedo decir que la empresa A produce o fabrica más botellas por día que la B,
Pero eso no quiere decir de ninguna manera que una empresa sea más productiva de otra. Entonces tenemos que tener en cuenta otros factores a la hora de analizar si soy o no productivo. Y en esto que le estoy diciendo ahora es en donde va a girar, en torno a esto, donde va a girar un poco la presentación. Bien. Tengan en cuenta lo que vimos acá, recursos empleados, ¿sí? Todos los recursos que yo pongo en función de lograr llegar a producir una cantidad de X. Teniendo en cuenta esto que les dije yo, vamos a ver ahora que dentro de los recursos que yo empleo, obviamente que la capacitación, los ejemplos que vamos a ver, es muy difícil de analizar porque hay muchos casos en los que ustedes van a ver que están orientados a una empresa que fabrique un producto y no una prestación de servicio, que por ahí termina siendo un poco más abstracto, ¿sí? De todas maneras, vamos a poder tratar de debatir el tiempo que nos queda ahora, pensando para el jueves, qué actividades consideran ustedes las que se puedan ver pérdidas en función a los ejemplos que vamos a debatir acá, en la prestación del servicio, ¿sí? Ya les voy a aclarar por qué esto, que por ahí se puede ver como algo más abstracto para ustedes. Pero básicamente, de los recursos que yo empleo para fabricar un producto X o para prestar un servicio al cliente, yo tengo, a la izquierda van a ver tareas que agregan valor y tareas que no agregan valor, ¿sí? Si hay alguno que por ahí sea daltónico, claro, está en verde las que agregan valor y en rojo las que no agregan valor. Y dentro de las tareas que no agregan valor están las necesarias, que no te agregan valor, pero las tenés que hacer sí o sí, y están las innecesarias, que no agregan valor y que vos perfectamente las podrías eliminar a cero, las podrías reducir a cero, y que te implicaría una mejora en la productividad, en definitiva, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, Sí, esto es sí. bastante fácil de entender, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Básicamente, para decirlo en criollo, todos aquellos recursos empleados, todas aquellas actividades que vos haces en tu trabajo diario, que forman parte del servicio o producto que la empresa vende y que transforman el producto, son las que agregan valor. Las que agregan valor son las que transforman el producto, ¿sí? Las que no agregan valor no transforman el producto, pero hay algunas que vos tenés que hacer igual. En el caso del transporte, para ustedes necesariamente, imaginemos que el transporte lo hace el mismo que produce el producto. El transporte, si bien tiene un costo, no le genera valor porque no transforma el producto, pero es necesario, ¿sí? El innecesario sería alguna tarea que no le agrega para nada valor, como una pérdida de tiempo, un tiempo muerto que vos tenés, una espera, y que vos decís, che, esto no encarece el producto. En todo caso encarece porque yo voy a perder guita, pero de ninguna manera esta pérdida yo se la puedo transmitir o trasladar al cliente. Decir, no, mirá, lo que pasa es que me llegó la carga, tuve un inconveniente, la carga se demoró un día, así que te voy a cobrar más caro el servicio. No, el servicio se cobra igual, y si vos tuviste una demora es problema tuyo. Y de la misma manera, para el que esté en administración haciendo una tarea administrativa, porque se demoró en enviar una factura, o el que está en mantenimiento y se demora porque está esperando un repuesto, ¿sí? ¿Está esperando el repuesto? Sí, no puedo hacer nada. Ahora, esa tarea o esa espera tiene una pérdida, tiene un costo de alguna manera. Dicho esto, avanzamos a la siguiente, donde vamos a ver algunas actividades que podemos hacer y que vamos a ver cuáles agregan valor y cuáles no. Cuáles no agregan valor pero son necesarias. Bien. Ahí, por ejemplo, tienen un montón de tareas que agregan valor, que añaden valor, que transforman el producto, que son las que tienen en verde, ¿sí? Por ejemplo, prensar, montar, templar, forjar, mecanizar, soldar, doblar, roblonar. Todas esas tareas que transformen un producto, por así decirlo, son tareas que agregan valor, son las que vamos a llamar necesarias, las verdes. Para que lo vean en el slide anterior, son las que están en verde, ¿sí? Estas que están en verde acá, están en el círculo también en verde. Vamos a pasar ahora a estas que están acá, que son necesarias, que en el círculo están de color amarillo, ¿sí? Que son tareas que no agregan valor, pero que son necesarias hacer. Es decir, necesariamente las tengo que hacer. Poner a punto, ajustar, inspeccionar, posicionar, tomar o dejar una herramienta, eliminar rebabas, afilar herramientas. Son todas tareas que sí o sí van de la mano de las que están de color verde, vos las tenés que hacer, pero no te transforman el producto, y en definitiva, para decirlo en criollo, vos no le podrías transmitir este sobrecosto al cliente. Es decir, el cliente espera pagar por un producto que fue cortado, soldado, por ejemplo,
Pero si vos lo ajustaste o ajustaste la máquina que lo mecanizó, el cliente no te lo va a pagar, no le interesa. Es una tarea que necesariamente acompaña a la otra. ¿Se puede bajar este tiempo de estas tareas? Sí, se puede hacer más óptimo, pero de ninguna manera se podría eliminar a cero, digamos, porque son tareas que son necesarias hacer. No te transforman y no te mejoran el producto, porque no le dan valor agregado, ¿sí? Y las que están en rojo, que son las innecesarias acá, son las que no agregan valor de ninguna manera, y acá, por ejemplo, dice, reprocesar, mover, esperar, caminar, buscar, encontrar, seleccionar, almacenar temporariamente. Todas estas tareas que ustedes ven en rojo, que son las que estarían acá, las innecesarias, acuérdense, estas están en amarillo, bueno, todas las que son innecesarias yo las podría eliminar prácticamente a cero, salvo imponderables que vas a tener siempre, pero todas estas tareas que están acá yo las podría suprimir porque no me agregan valor al producto, no lo transforman. Y no son como las amarillas que van de la mano de las verdes que acompañan y serían, podríamos llegar a decir que las amarillas son de soporte, ¿sí?, de estas verdes. No, las rojas de ninguna manera te generan valor. ¿Las podría eliminar a cero? Sí, perfectamente las podría eliminar a cero. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, Avancemos. perfecto. Sí, se entiende bien. Perfecto, avancemos entonces. Entonces, en la capacitación de hoy, cuando hablemos de las 7 pérdidas, nos vamos a enfocar en esas pérdidas, ¿sí? En las rojas, tratar de eliminar esas a cero. Las amarillas las podemos trabajar y las podemos mejorar optimizando, digamos, los procesos, pero no las podemos sacar totalmente, las rojas sí. Avancemos, dice, las mudas incrementan, acuérdense, las mudas son los desperdicios, las que dijimos que vamos a analizar, que son estas de acá, las mudas. Dice, incrementan los costos y disminuyen la productividad de las organizaciones. Por eso ustedes van a escuchar hablar siempre de pérdida o desperdicio. Bueno, las 7 pérdidas Toyota, se le pone las 7 pérdidas Toyota porque Toyota fue el que originalmente empezó a trabajar con esto. Hay 7 tipos de pérdida, no es que están en algún orden, digamos, básico, porque una es más importante que otra. Después podremos analizar para ustedes cuál es la más importante en su actividad diaria, cuál es la más importante para la empresa. Sí vamos a aclarar bien la de transporte porque si no el concepto va a ser difuso, pero básicamente las pérdidas son sobreproducción, tiempo de espera, transporte, trabajo innecesario, stock excesivo, movimiento innecesario y productos defectuosos. Como decía recién, no hay ninguna que sea más importante que la otra. Sí podés tener 3 o 4 que a vos te pegan más en tu empresa y que son más recurrentes y que te afectan más al costo en definitiva que otras, pero no quiere decir que una sea más importante que otra. Sí hay algunas que tienen interrelación entre ellas, ya lo vamos a ver. Bien, avanzamos con la primera. Pérdida por sobreproducción. Dice, producción de piezas, partes, productos cuando no existe demanda real. Hacerlo innecesario cuando es innecesario y en cantidad innecesaria. Es decir, produzco. ¿Por qué? Por las dudas. ¿Tengo la demanda? No. ¿Me pidieron? No, no me pidieron. Yo produzco igual porque presiento, o es una corazonada, que en función, no sé, al pronóstico del año pasado me van a pedir, me voy a vender tanto. Entonces yo produzco, ¿sí? Esto es muy común. La imagen que alcanzan a ver ahí es de una empresa que fabrica filtros. En este caso le pidieron un filtro para un tren, o sea, una vez, no sé, cada 100 años, y la empresa dijo, bueno, nosotros vamos a fabricar otro filtro igual, imaginemos, estamos hablando de un filtro caro, no es algo que se considera así como que hablemos de un repuesto de un avión, pero la empresa dijo, bueno, nosotros, como nos pidieron, bueno, y había un poco, entre comillas, lo que dice, cuando un cliente viene y solicita un producto y no se tiene en stock, se fabrica un poco más de la unidad solicitada para poder contar con estos productos en el depósito y así responder más rápidamente a los pedidos futuros. Fíjense, paradójicamente, que acá se piensa que porque vendiste algo, ese tipo que te compró ese producto va a venir mañana o la semana que viene o el mes que viene, no lo sabemos, pero de alguna manera va a volver porque yo ya le vendí un producto, entonces voy a fabricar otro para tenerlo en stock, ¿sí? De la misma manera, al momento de adquirir materia prima, se compra en una cantidad mayor a la necesaria para evitar faltantes. Entonces, esta pérdida de sobreproducción, de producir por las dudas, va a ir siempre de la mano de tener insumos y materia prima también en sobrestock, en exceso, de más. Lo que ven de la izquierda se ven autos y a la derecha se ven tornillos, tuercas, es una fábrica de esos productos. Además de la dificultad para identificar. Bueno, principales causas que me generan sobreproducción. Fabricar según la capacidad de la línea, de la planta,
Es decir, tengo una fábrica o tengo una máquina que produce tanta cantidad de botellas ahora, bueno, esa es la capacidad que yo asumo, y no pensar que puede ser menos la demanda. Lotes grandes, esto también es muy común, ya vamos a ver por qué, vamos a ver una herramienta que mejora los lotes grandes. No la vamos a ver específicamente acá porque es todo un tema para una capacitación de herramienta, pero vamos a ver alguna solución para eso. Eso de producir por las dudas y imagine usted al parripolero que es día domingo y dice, hoy me va a ir bien, así que voy a cocinar 50 pollos, resulta que después hizo un día frío, había lluvia, no tuve en cuenta otros, digamos, imponderables, o no sé, estamos a fin de mes, la gente no tiene tanta plata. Pero yo por las dudas pongo 50 pollos a la parrilla, total después los dejo marcados y veo cómo los vendo, ¿no? Producir un gran stock para reemplazar las piezas defectuosas producidas, problemas de calidad. Esto es muy común, es decir, yo tengo que fabricar 100 piezas, pero como tengo muchos problemas de defectos, y siempre me salen 5 o 6 malos, yo voy a fabricar 105, 110. ¿Por qué? Porque algunos me van a salir malos. Entonces voy a fabricar un poquito más de lo que me pidieron para llegar a entregar los 100. Total me quedaron unos defectuosos. Bueno, esos defectuosos caemos siempre en el mismo lugar común de la pérdida, ¿sí? Es decir, la pérdida de tiempo, la pérdida de reproceso, la pérdida de plata. O no tiene reproceso porque el producto me salió defectuoso y no hay manera de reprocesarlo, yo lo tengo que tirar. Y la última dice largos tiempos de preparación de máquinas. Esto es muy común, por ejemplo, en la industria del vino, cuando, por ejemplo, en la línea están fraccionando tinto y tienen que pasar a blanco y tienen que cambiar algunas matrices y tienen que hacer limpieza, por ejemplo. Bueno, como es muy engorroso hacer la tarea de limpieza, pues les lleva 4 o 5 horas por día, y son 4 o 5 horas que voy a perder de producir, yo asumo que en vez de fabricar o fraccionar la cantidad de botellas, voy a hacer un poquito más de ese producto, me voy a pasar un poquito. Porque si paro tengo un tiempo muerto grande, ¿no? Esto es como decir, seguir produciendo y que Dios nos ayude y mañana vemos cuándo paramos, el fin de semana, ¿sí? Ese sería el concepto de la sobreproducción. Y lo que dice abajo en rojo es que la sobreproducción oculta los problemas raíces. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿cómo te golpea en tu empresa tener sobreproducción? Tenés anticipo excesivo de compra de materiales, porque como vos vas a fabricar por las dudas, y vas a fabricar un poquito más de lo que te pide o de la demanda normal, vos te vas a estoquear de insumos, de materia prima, para estar preparado justamente. Costos de almacenamiento, creo que no hay que analizarlo mucho. Te crece el inventario, potencial obsolescencia. Piensen ustedes, por ejemplo, está bien, vamos a hablar de casos extremos. Piensen ustedes si fabrican celulares de un modelo determinado y te sobreestoqueas porque tenés de más y después cambió el sistema operativo que usa el teléfono, te los guardaste esos celulares. O fabricar, por ejemplo, prendas, ropa que pasa de moda rápidamente. Sacaste la colección, la temporada, se te pasó el verano rápido, la pandemia, llegaste al otoño, invierno, y esa mercadería quedó como un zarzo para el otro año, ¿sí? Utilización de recursos que podrían emplearse en otros productos, digamos, a la consecuencia. Esto es un costo de oportunidad. Hago algo, pero pierdo por otro lado, dejo de hacer otra cosa. Y no hay flexibilidad productiva ante nuevos mercados o nuevas demandas, ¿sí? ¿Cómo evitar la sobreproducción? Básicamente, no nos vamos a detener mucho. Hacer lotes más pequeños de producción, el cambio rápido de máquinas, SMED, y producción mixta, es decir, producir de dos maneras diferentes. Para que ustedes sepan y tengan un concepto muy chiquitito de lo que sería el cambio rápido de máquinas, y que ven ahí en el medio, SMED, esta es una sigla norteamericana, se llama Single Minute Exchange of Die, algo así como el cambio rápido, la puesta a punto en 5 minutos. Nada que ver, como las películas que nosotros vemos americanas, tienen un nombre, cuando lo traducen al castellano es otra cosa, pero básicamente esto el concepto, digamos, se analiza siempre con ejemplo de los autos de Fórmula 1, el auto llega a boxes, hace 50 años se demoraban 10 minutos en cambiar las cubiertas, poner a punto el auto, cargar combustible, y ahora se demoran 10 segundos. Bueno, esto quiere decir, todos los recursos que nosotros ponemos en función al servicio de que ese producto sea mejor y sea más eficiente, en este caso el auto de Fórmula 1, que sea más rápido. El mismo caso para la máquina fraccionadora de vino, ¿sí? Si ustedes producen tinto y tienen que pasar a un varietal blanco,
y en vez de estar 3 horas limpiando la máquina, se demoran 1 hora, fantástico. Quiere decir que ese tiempo que vos aplicás, esas 2 horas, tiene que ver con tiempo que ganás, ¿sí? Son, digamos, maneras de evitar la sobreproducción. De cierta manera, como conclusión de esta primera pérdida, la sobreproducción es mala, te genera una pérdida. Es decir, no tendría ningún sentido fabricar, por fabricar, ese por las dudas, ¿no? Ya vamos a ver otro ejemplo, otras pérdidas que se interrelacionan. Recuerdo en un curso que estuvimos en Neuquén, con otros compañeros de INTI del país, terminamos todo, después de visitar una bodega, terminamos todo en un carrito donde hacían hamburguesas, lomos, ¿sí? Entonces hablábamos, yo decía, esta es la mejor manera de ver la filosofía japonesa del just in time. Es decir, no te hacen sándwiches para que se den de mosca y se enfríen, ¿sí? Hay otras empresas, otras cadenas que sí, si hacen comida y pasan 20 minutos y no se consume, se descarta. Es una locura pensar en eso hoy, pero digo, el concepto ese del just in time, el justo tiempo, es fabricar cuando tengo la demanda, ¿sí? Esta estrategia de arrastrar, digamos, o que la demanda sea la que empuja y no al revés, no fabricar y después veo, ¿sí? La segunda pérdida, tiempos de espera. Hoy vamos a llegar hasta la tercera y para después vamos a dejar las 4 restantes que queden, ¿sí? Pérdidas por tiempo de espera. Bien. ¿Con qué tiene que ver esta pérdida? Esta pérdida tiene que ver con el tiempo de espera, o tiempo muerto, que también se llama tiempo muerto, que sufren los trabajadores, o los equipos, o las piezas, ¿sí? Algunos ejemplos. El tiempo en que una pieza espera a otra para continuar su procesamiento. Y en el caso de ustedes estén ensamblando, por ejemplo, un objeto, ¿sí? El tiempo de espera que tiene algo que está siendo ensamblado, fabricado para su procesamiento. Imaginen ustedes una línea continua en la que ustedes tienen distintas etapas, distintas actividades, y que necesariamente para pasar de A a B vos tenés que tener la etapa A terminada. Una vez que tenés la etapa A terminada, el producto pasa a la estación B y después a la C. Pero no puede pasar a la C si antes no terminó la etapa B. Hay algunas etapas que sí se pueden hacer operaciones en paralelo, otras que no, ¿sí? Lo mismo cuando hacen un proyecto, por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, la parte del taller, los mecánicos tienen que trabajar interviniendo tal equipo y luego que termina va a pasar a los eléctricos y luego a los pintores. Bueno, no pueden pintar antes de pasar por los eléctricos, por ejemplo, que están en la etapa final. En el medio de eso, todas esas esperas o demoras son tiempos muertos, tiempos de espera, en las cuales voy a incurrir en un sobrecosto, porque el tiempo de fabricación, producción o de prestación de un servicio te termina saliendo más caro de lo que vos esperabas, ¿sí? Y el último de los ejemplos dice tiempo de espera para usar una máquina herramienta. Si vos tenés una máquina, un equipo que está a la espera de, termina siendo incurrir en un sobrecosto porque, y esto independientemente de que la empresa asigna un sueldo fijo a la persona, al operario, y tiene calculada una hora máquina, pero conceptualmente, si vos estás con una máquina que está parada 1 hora porque está a la espera de, tendrías como capacidad ociosa, de alguna manera está, digamos, conceptualmente se entiende en una pérdida, ¿sí? Bien. Ahí tienen un ejemplo de una fábrica de pastas del sur de Argentina, donde tenían una masa que quedaba a la espera en un costado, la que se ve en la primera imagen atrás. Bueno, todo este tiempo de espera, tiempo muerto, me genera a mí un sobrecosto, salvo que vos me digas que la masa tiene que tener cierto reposo, ¿sí? Bueno, esos tiempos de espera se consideran pérdidas conceptualmente, ¿sí? Consecuencias del tiempo de espera. Aumento del tiempo de fabricación e incumplimiento de plazo de entrega. Llevado al caso de ustedes, por ahí, como ustedes le pueden llamar producto a la prestación del servicio, es un poco más abstracto de verlo, pero si tenemos en cuenta que lo que venden ustedes también es un producto, en definitiva ustedes prestan un servicio que es el transporte, ustedes en definitiva venden ese producto llega a destino. O sea que también se podría considerar desde ese enfoque el protagonismo que tiene la empresa que presta el servicio, que la mercadería llega a destino, que es para que el cliente te paga, para que llegue, ¿no? Esto digo, entendiendo un poco, para que no sea tan abstracto, porque vamos a ver la tercera pérdida que es el transporte. Esto es como decir que, por ejemplo, digo, para cambiar el enfoque, lo que yo les decía al principio, cambiar el paradigma de ver las cosas de otra manera.
Esto es como pensar que aquella fábrica que vende taladro, en realidad no vende taladro. O sea, físicamente es tangible, vende un taladro. Pero en realidad lo que la empresa te está vendiendo con ese producto, te está vendiendo agujeros, ¿no? Porque vos el taladro en sí lo necesitas para otra cosa. Digamos, ese sería un poco el enfoque para alguna otra cosa que se pretende que se vea con esto. Entonces, indudablemente, si vos tenés tiempos de espera, aumenta el tiempo de fabricación. De la misma manera para ustedes, pensemos en poner a punto una unidad que tiene que salir a destino a Chile. Bueno, si esa unidad no está en condiciones porque tiene que ser mantenida y tiene que estar poniéndose a punto, y resulta que justo había un repuesto que no llegó, que no es culpa de la gente que lo tiene que reemplazar, pero bueno, es un tiempo, se espera un tiempo muerto, entonces quizá la unidad no sale hoy a las 12 del mediodía de destino, sino que sale a las 16 horas. Bueno, todos esos tiempos implican de alguna manera pérdidas y demoras y un sobrecosto. Bueno, aumento de costos y espacio físico ocupado en productos en proceso, o en productos que se les llaman semi-elaborados también. ¿Se entiende hasta acá la idea de cuáles son los tiempos de espera o tiempos muertos? Sí, sí se entiende. Bien. Avancemos con posibles causas. O sea, ¿qué me podría estar originando esto? Y una muy común es el desbalanceo de la línea. Es decir, imaginemos que, digamos, el servicio que ustedes prestan también, yo digo que por ahí es más abstracto analizarlo, porque no estás fabricando un producto tangible que lo ves ahí. Vos prestás un servicio. Pero imaginemos que el desbalanceo de la línea se da cuando tenés distintas etapas, fabricar un producto que tiene que pasar necesariamente por distintas estaciones de trabajo, ¿sí? Y hay alguna línea, alguna estación de trabajo que tiene mayor capacidad que otra. Fantástico. Entonces vos decís, pasa por acá, por A, B y C. Bueno, ¿cuál a vos te va a determinar la limitante? Y la limitante te la va a determinar aquella estación de trabajo, punto, que tenga menos capacidad que las anteriores. Esa va a ser de alguna manera tu limitante o tu restricción, o lo que se llama también el cuello de botella. Es decir, che, venía todo muy bonito, pero acá me quedé. Bien. Instrucciones poco claras, lotes grandes de producción, esto de fabrico un montón porque no puedo parar, porque si tengo que parar y pasar a fabricar otra cosa, me demoro. Entonces hago un lote grande. Y problemas con la disposición de máquinas versus procesos productivos. Es decir, ¿cómo tengo mi layout? ¿Cómo tengo distribuida mis máquinas? La gente camina mucho, pierde mucho tiempo. ¿Por qué pierde tiempo? Quizá haciendo un estudio nuevo de layout yo tenga que ver que tengo que cambiar las cosas del lugar, ¿sí? Bien. Vamos a la tercera pérdida, pérdidas de transporte. Bien. Pérdida de transporte, para separarlo y diferenciarlo un poco de la prestación del servicio que hace TAM, ¿sí? Dice, cualquier transporte, dice, de materia prima, partes y piezas, partes ensambladas, insumos, producto en proceso, producto terminado. El transporte en sí, para cualquier empresa, es una actividad que no agrega valor a los productos. Entiéndase como transporte, que para ustedes sí es necesario el transporte, la prestación del servicio, pero acá también se están considerando todos los transportes internos que hacen ustedes, los movimientos, los transportes, los movimientos de personas con máquinas, con equipos, con repuestos, con partes, con semielaborados, con terminados, ¿sí? Todos los transportes y movimientos que ustedes hacen se consideran una pérdida. ¿Por qué? Volvemos a la misma idea del principio de la charla, porque el cliente no está dispuesto a pagarle a ustedes por lo que ustedes lo transportan. ¿Sí? Imaginemos que ustedes fabrican un producto y se lo ofrecen. Y dicen, bueno, tengo esta lapicera, acá está. Digamos, yo al cliente no podría incurrir en un sobrecosto y decirle que esta lapicera pasó del depósito A al B y de ahí lo trasladé a otro lado para terminar de ensamblar la tapa, ¿sí? La parte de adentro con la tinta. No, no le interesa. Al cliente le interesa, el producto está terminado y te va a pagar por eso. Y no te va a pagar ni un centavo más. Y yo no le podría vender que tuve una demora porque lo tuve que trasladar, transportar. Eso no tendría sentido, ¿sí? Juan Pablo, déjame agregar ahí un comentario. Volver para atrás. Porque si no se va a interpretar que en nuestra industria, justamente la logística del transporte, es una actividad que no agrega valor a los productos. El ejemplo puntual acá vendría a ser que un cliente no nos va a pagar más porque hayamos tenido algún inconveniente con una mercadería y nosotros tuvimos que hacer movimientos internamente como un transbordo, etcétera, otros movimientos internos, no el servicio puntualmente desde su carga hasta su descarga. Que se entienda cuál es el ejemplo de transporte dentro de nuestra industria, porque si no, se vería muy mal la nubecita esa que está ahí. Quiero que quede claro. No, pero
Bueno, Pero si me permitís, Juan y Edgardo, agregar un tema que algo que habló Juan Pablo es el cliente final. Al cliente final el transporte no le agrega valor. El que compra la lapicera, a ese cliente final el transporte no le agrega valor. Eso es una realidad, no le agrega valor. ¿A quién le agrega valor? A nuestro cliente, que es el productor de la lapicera. Él sí necesita que yo entregue la lapicera en tiempo y forma, que no la rompa, que tenga el camión disponible para cargar. Y esa es la parte que le agrega valor al cliente que nosotros tenemos, que es el que la produce, no el que la compra y la usa en el cuaderno al final. Tal cual, perfecto. Un poco para agregar al comentario que decía Edgardo, que es así. Imaginen ustedes que sale el servicio para San Antonio, la unidad no tenía los papeles al día y tuvieron que pagar una multa, se tuvieron que quedar en la aduana 2 días más. Cuando ustedes llegan al destino, además de que el servicio no cumplió con el plazo de entrega, tuvo una demora, ustedes le deberían decir al cliente, le deberían decir, mirá, tuve un problema porque la unidad no tenía el seguro al día, no tenía el permiso, el chofer, qué sé yo, tuve que pagar una multa, la persona tuvo que estar 2 días en un hotel esperando y vos incurrir en un sobrecosto. Bueno, conceptualmente es eso. Al cliente que recibe la carga no les interesa el costo o el sobrecosto en el que ustedes han incurrido, ¿sí? Caso transporte. No, mirá que tuve que ir a bajar a pagar la multa, a volver, bueno, no le interesa. El cliente espera que se preste el servicio y no está dispuesto a pagar un sobrecosto. Para que se entienda más claro, sería, por ejemplo, fabricar una pieza, un producto y tener demoras por traslado y movimientos internos, no tanto el transporte en sí que para ustedes la prestación del servicio. Y ahí dice algunos factores a considerar. La cantidad de veces que vos realizás el transporte, es decir, con qué frecuencia, y esto que suena por ahí como muy exagerado, muy descabellado, a mí me ha pasado en empresas que la persona tiene el depósito a 500 metros al fondo y va 20 veces por día a buscar la pieza. Bueno, evidentemente que si tuviera un carrito, sería como más económico trasladar todas las cosas y no perder ese tiempo, ¿no? Suena como medio básico, pero es así. El método, cómo realizar el transporte, qué volumen vas a transportar, qué peso, qué cantidad de material, la distancia, cuánto te demora ese traslado, ¿sí? Algunas causas que te podrían provocar demoras en el transporte, que el layout, o sea, la distribución de tu planta, sea ineficiente, esté mal hecha, mal pensada. Transportar a distancias o alturas excesivas, que no hay posiciones fijas e indicaciones. Faltan métodos que faciliten el transporte, no tenés claro el método, cómo lo vas a hacer, y que por ahí van a escuchar también hablar mucho de esto, el método, de estandarizar. Es decir, de tratar de llegar a un caso ideal, de hacer siempre lo mismo, de la misma manera, bien. Y se asume la necesidad del transporte como algo necesario. Y tengo que caminar, tengo que trasladarme. Porque, ojo, este también se refiere y hace referencia al transporte de las personas, al movimiento. Bueno, hay un ejemplo de una fábrica que hacían lavado de verduras. También era muy engorroso. ¿Y cómo se solucionó? Se solucionó con unos carritos, básicamente, rueditas, para tener el lavado concentrado en un lugar y no estar desplazándose tanto, que era como muy engorroso. No nos vamos a detener mucho en eso para terminar hoy con la mitad de la capacitación. ¿Cómo se puede evitar este transporte? Y mejorar el layout, indudablemente, mejorar la distribución de los equipos máquinas, de hacer que la gente se mueva menos, porque en realidad es una pérdida de tiempo. Producción en células de trabajo. Esto de producción en células de trabajo es un concepto muy japonés. Es decir, vamos a trabajar en U, por ejemplo, ¿no? En U, vamos a empezar acá, vamos a hacer el recorrido, vamos a terminar en otro lado formando una U, pero tiene que ver, por ejemplo, para, no sé, ensamblar piezas de un celular, ¿sí? Utilización de dispositivos de traslado. Esto de la utilización de dispositivos de traslado es básicamente un carrito, por ejemplo. Algo que diga, che, yo no puedo trasladar las cosas con un método de engorroso, bueno, lo traslado con un carrito, utilizo un zampi, no sé, trato de facilitar las cosas. Bueno, de ahí dice, a veces es imposible eliminar el transporte de materiales, pero sí pueden acotarse y o reducir el tiempo de transporte. ¿Sí? ¿Cómo podemos inferir que existe pérdida de transporte en una empresa? O sea, ¿cómo puedo yo sacar esa conclusión? Cuando ve que se acumula mucho material en un puesto de trabajo, cuando el proceso previo o el siguiente está espaciado y cuando los transportes requieren ayuda. Yo ahí puedo inferir que en una empresa tenés problemas de transporte. ¿Sí? Y para finalizar, vamos a terminar en la tercera pérdida. Algunos ejemplos de diagrama de recorrido, diagrama de hilos. Esto es como que ya quedó en desuso, pero se utilizaba mucho, los japoneses lo utilizaban mucho, y hay estudios de trabajo
y así te indican esto de diagrama de hilo, de contabilizar, por ejemplo, cuánto tiempo por día las personas, digamos, con qué frecuencia se dirigen de una estación de trabajo a otra, de esta máquina a esta otra, y después tienen que ir a esta otra, ¿sí? Y se cruzan. Entonces, este diagrama de hilo recorrido me dice que por día esta persona, que también se puede hacer para los productos, ¿no? Cómo se desplazan los productos, imaginemos que tienen que pasar por distintas estaciones de trabajo. Las personas y los productos, los procesos que pasan, y cómo recorren y cuánta distancia en el día se mueven. Bueno, estos estudios, más o menos para que ustedes tengan una idea, me dicen que en el día la pérdida del tiempo neto de una persona que trabaja cuando hace un diagrama de hilo es de 20-30%. Es decir, un 20-30% del día la persona está caminando, se está moviendo, los productos se están moviendo. Entonces, dicho de otra manera, viéndolo de afuera, viéndolo en la perspectiva de yo, que veo mi empresa de una manera integral, quiere decir que de 5 días que tiene la semana, de lunes a viernes, como vos tenés un 20% de pérdida, quiere decir que la persona trabajó, por ejemplo, en actividades que le agregaron valor y transformaron el producto, de lunes a jueves. Y el día viernes, que sería ese 20% restante, la persona se la pasó caminando. Yo entiendo que dicho así, suena como muy exagerado, pero un poco conceptualmente es la idea. Es decir, de los 5 días de la semana, uno te la pasaste caminando, moviéndote. Después hay que ver si se justifica o no podemos hacer un nuevo layout, una nueva redistribución de estaciones de trabajo para que el trabajo de esa persona logre ser más eficiente y no demore tanto tiempo trasladándose. ¿Sí? Hasta ahí con la parte hasta hoy, martes. Vamos a seguir con las 4 pérdidas que quedan para el día jueves, a la misma hora, ¿no? De 12 a 13. 12 horas Argentina, 13. 12 horas Argentina. Espero que no le haya sido muy engorrosa. Sí, con lo que me quiero ir hoy, espero que haya sido didáctica y se haya entendido. Piensen ustedes en todas aquellas pérdidas, independientemente de las pérdidas que puede tener la empresa en la prestación del servicio a nivel macro. Piensen ustedes, hasta lo que pudimos ver hoy, que son 3 pérdidas, nos quedan 4 para el jueves. Piensen ustedes en todas aquellas pérdidas que ustedes sienten que tienen en sus puestos de trabajo, en la actividad que hagan, y que ustedes consideran que son actividades que hacen que son innecesarias y les implican pérdidas. Y que piensen también de qué manera piensan ustedes que la pérdida de trabajo que tienen o demora, cómo se podrían minimizar. Quiero que se vayan con esa idea para que después, cuando arranquemos, porque nos queda poquito, la mitad, un poquito menos, para que cada uno piense qué pérdidas puede tener y cómo puede, en su lugar de trabajo, a nivel micro, cómo puede hacer para achicarlo un poco. Quiero que se vayan con esa idea. Hasta acá, nada más. No sé si queda algo más hablando. Perfecto. No sé si quieren hacer algún comentario alguno. Nada, estamos bien. Bueno, nos vemos entonces el jueves, seguimos a la misma hora, 12 horas Argentina, seguimos con las 4 pérdidas que quedan y piensen eso, en qué actividades de la cotidianidad de ustedes, las tareas de ustedes, piensen qué actividades ustedes consideran que tienen pérdidas o que son improductivas y cómo poder hacer para mejorar eso. Nos vemos el jueves entonces. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias a Gracias, vos. Juan Pablo. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta el jueves. Luego, muchas gracias. Adiós.